El aire de la vieja librería estaba cargado de polvo y nostalgia. Era un lugar que, en su juventud, había sido un vibrante punto de encuentro para los amantes de los libros, pero ahora, con sus estantes inclinados y lámparas parpadeantes, parecía más una tumba que una tienda. Leonard Miller, un escritor de unos 30 años, solía visitar librerías antiguas en busca de inspiración. Allí encontraba joyas literarias olvidadas. Aquel día, Leonard no buscaba un libro en particular, sino que deambulaba esperando que algo llamara su atención. Entre montones de volúmenes encuadernados en cuero y papeles amarillentos, vio un cuaderno que no se parecía a ninguno de los demás. No tenía título en la cubierta ni signos de haber sido tocado en décadas. La tapa parecía cuero, pero tenía una textura extrañamente orgánica, como si hubiera estado vivo. Movido por la curiosidad, Leonard tomó el cuaderno. Era pesado a pesar de su tamaño modesto, y al abrirlo, notó que las páginas estaban en blanco. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue el olor metálico y ligeramente fétido que emanaba, provocándole un leve escalofrío. El dueño de la tienda, un anciano encorvado con gafas gruesas, se acercó a Leonard sin hacer ruido. ¿Eso es lo que buscas?, preguntó con una voz ronca como si hubiera estado gritando en sueños. Leonard asintió, intrigado por el cuaderno. Es un cuaderno viejo, dijo el anciano, una antigüedad, pero dudo que lo quieras de verdad. Leonard levantó una ceja, intrigado. ¿Por qué lo dices? El anciano lo miró fijamente. No todos los cuadernos están destinados a usarse. Este en particular, hay historias sobre él. Dicen que todo lo que escribes en sus páginas cobra vida, pero con un giro siniestro. Leonard, un hombre racional que no creía en supersticiones, se rió suavemente. Suena como el tipo de cosa que podría escribir en una de mis novelas. El dueño de la tienda no respondió, solo lo observó con una mirada cansada. Leonard decidió comprar el cuaderno de todos modos. Mientras lo pagaba, el anciano añadió, no digas que no te lo advertí. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, Leonard se sentó en su escritorio, mirando el cuaderno. Las velas parpadeaban, proyectando sombras en las paredes. Finalmente, cediendo a la tentación, abrió el cuaderno y tomó su pluma. Decidió escribir una historia corta para probar el cuaderno. Comenzó a escribir sobre un hombre llamado Samuel, un vagabundo que deseaba una enorme fortuna. En su relato, Samuel se encontraba con un misterioso benefactor que le ofrecía una maleta llena de dinero. Sin hacer preguntas, Samuel aceptaba la oferta, solo para descubrir que el dinero estaba maldito. Cada billete que gastaba le costaba un año de vida, y pronto Samuel se encontraba envejecido y solo, con su fortuna esparcida en sus últimos días miserables. Leonard escribió con rapidez, perdiéndose en la historia. Cuando terminó, se dio cuenta de que había estado escribiendo durante horas. Miró el reloj, ya eran las 3 de la mañana. Con un suspiro, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, encendió el televisor para escuchar las noticias. Lo que escuchó hizo que su sangre se helara. Hallaron muerto a un hombre sin hogar identificado como Samuel Thompson, esta madrugada en las calles de la ciudad. Los testigos afirman que había exhibido mucho dinero antes de su muerte, pero la policía no encontró rastro de la fortuna. Leonard se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que escuchaba. Samuel Thompson era el nombre del personaje que había creado la noche anterior. El relato escrito parecía haberse hecho realidad. Pero, ¿cómo era eso posible? Su mente lógica luchaba por encontrar una explicación racional, pero no podía ignorar la coincidencia. Durante los días siguientes, intentó olvidar el incidente. Sin embargo, su mente volvía al cuaderno. Finalmente, decidió hacer otra prueba, convencido de que lo de Samuel había sido una casualidad. Esta vez, escribió sobre una mujer llamada Margaret, una enfermera que soñaba con ser reconocida por su trabajo. En la historia, Margaret cometía un error en una operación que resultaba en la muerte de un paciente. Aterrorizada por lo que había hecho, intentaba encubrir el incidente, pero era descubierta y despedida, su reputación destruida. Al día siguiente, la noticia de una enfermera llamada Margaret Rogers, acusada de negligencia médica, apareció en los titulares. Leonard sintió una mezcla de horror y fascinación. El cuaderno no era simplemente un objeto viejo, tenía un poder oscuro y peligroso. A pesar de su miedo, Leonard no pudo resistir el impulso de seguir escribiendo.
Se dijo a sí mismo que podría usar el cuaderno para algo bueno, para crear historias que, aunque siniestras, sirvieran como advertencias o lecciones. Pero pronto, el cuaderno comenzó a reclamar algo más. Cada historia que escribía se volvía más real y vívida. Las personas que creaba parecían adquirir vida propia, y las muertes que les infligía se volvían más horribles. Leonard notó que cada vez que escribía, una sensación de pérdida lo invadía, como si algo le estuviera siendo arrebatado lentamente. Al principio, lo ignoró, pero después de cada historia, se sentía más débil y agotado. Empezó a tener pesadillas. En ellas, las personas que había creado lo visitaban, con cuerpos deformados y sangrantes, y ojos llenos de odio. Le susurraban al oído mientras dormía, culpándolo por sus sufrimientos. A veces, despertaba en medio de la noche, sudando y con la sensación de que no estaba solo en la habitación. Leonard intentó dejar de escribir, pero el cuaderno parecía tener un poder sobre él. Lo encontraba en su escritorio, abierto y listo, aunque juraba haberlo guardado. Cuando intentó deshacerse de él, tirándolo al fuego, el cuaderno permaneció intacto, las llamas ni siquiera lo tocaron. Desesperado, Leonard escribió una última historia sobre sí mismo. En su relato, él descubría un cuaderno maldito, pero a diferencia de la realidad, encontraba una manera de destruirlo. Escribió que, al escribir su historia final, el cuaderno se desintegraba en sus manos, liberándolo de su maldición. Cuando terminó de escribir, Leonard sintió una leve esperanza. Cerró el cuaderno y lo dejó en su escritorio, esperando ver cómo se desmoronaba. Pero no ocurrió nada. El cuaderno permaneció intacto. Esa noche, Leonard no durmió. Los susurros eran más fuertes, más insistentes. Lo veía rodeado por aquellos a quienes había condenado, con ojos llenos de rencor. Finalmente, en el borde de la desesperación, Leonard escribió sus últimas palabras: yo, Leonard Miller, entrego mi alma a este cuaderno maldito, en expiación por las vidas que he destruido. Con la última letra escrita, Leonard sintió una fuerza invisible apoderarse de él. Su visión se oscureció, su cuerpo se convulsionó, y en su último suspiro, el cuaderno absorbió su alma. A la mañana siguiente, el anciano dueño de la librería encontró el cuerpo sin vida de Leonard Miller en su escritorio, con el cuaderno abierto frente a él. En sus últimas páginas, había un nuevo nombre escrito en una letra diferente, pero inconfundiblemente familiar: propiedad de Leonard Miller. El anciano recogió el cuaderno con manos temblorosas y lo llevó de vuelta a la librería. Lo colocó en el mismo estante donde Leonard lo había encontrado, esperando la siguiente alma curiosa que vendría a descubrir su historia. El cuaderno de los muertos nunca descansaría, y las historias que contenía seguirían siendo escritas, con la sangre y las almas de aquellos que lo usaran. Porque algunas historias no deberían ser contadas, y algunos cuadernos nunca deberían ser abiertos.